Bueno, ahí estábamos en el diálogo que teníamos ayer con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio. En un tramo al final de la entrevista hablábamos y él cuestionaba esto que llama parches en la economía, como la decisión que tomó el gobierno en las últimas horas de volver a anunciar una reversión, digámosle, del dólar soja. Ahora es un dólar agro porque va a contemplar otro tipo de productos, economías regionales, pero con la expectativa del gobierno de recaudar, de generar el ingreso de dólares fundamentalmente a partir de la soja. La expectativa que tiene el Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa es que se pueden recaudar 15.000 millones de dólares. Vamos a hablar con Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria, para ver qué están opinando desde el campo con respecto a este anuncio del gobierno nacional. Carlos, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Carlos, bueno, hablábamos con Horacio Rodríguez Larreta, nos decía, bueno, esto es un parche más para tratar de salir de la situación. ¿Cómo lo está viendo usted este anuncio de un dólar agro, un dólar soja aumentado, llamémosle? Sí, es un parche y es una medida claramente recaudatoria del gobierno. No está mirando al productor. Es un contrasentido, ya sea el productor de soja, el productor de uva, llegar con un dólar que permita exportar cuando ya compraron la uva los industriales, obviamente que al productor no le está hablando. Eh, y en el caso de la soja, le está hablando al sector concentrado exportador, le está dando un prebenda y un contrasentido porque estamos hablando de una situación de sequía, de heladas tardías y tempranas, de granizos, que ha diezmado la producción y obviamente que al que menos le está hablando, o por lo menos si le habla, le está hablando para que se enoje, es al productor que perdió toda la cosecha. Es al productor que no tiene con qué pagar el arriendo y se va a encarecer producto de que la soja en ese mes va a valer más. Eh, Le va a hablar de mala manera al sector tambero que viene en quebranto de hace mucho tiempo, que no tiene con qué comprar alimento, que no tuvo la forma de armarse de pastura anteriormente, que ahora con las lluvias va a poder armar algo de invierno, pero que le va a faltar mucho de ensilado, de situaciones que tendría que haber tenido, y se va a encontrar con un encarecimiento del alimento con base de soja, lo mismo al sector ganadero. La verdad que nosotros estamos pensando en ir al Congreso, en ir al Ministerio, pero precisamente para pedir un salvataje de todo ese productor que no está en agenda, y que tengamos en cuenta que para estos dólares, tanto el 1, el 2 y este de soja más maní, arroz y vino, van a estar destinando 1 billón de pesos y no tienen dinero con cual asistir a los productores que están en emergencia. La verdad que es un contrasentido muy fuerte. Es decir, por un lado no asisten a los productores en emergencia, Carlos, pero por el otro les agrava el cuadro, les agrava las complicaciones que tienen, les encarece costos. Tal cual, tal cual. En un momento crítico de debilidad, de fragilidad económica, hacer esto es empujarlos al abismo a muchos. Estaban saliendo de a 5.000 productores por año. Nosotros estimamos que esta aceleración va a hacer que queden fuera de circuito alrededor de 30.000 productores, productores pequeños de lo que representa Federación Agraria. eh, y la verdad que es un contrasentido muy fuerte de un gobierno que dice ser nacional y popular. El gobierno espera ingresos fundamentalmente nuevamente de la soja. ¿Queda producción, queda stock para ir generando este volumen que está esperando el gobierno de 15.000 millones de dólares? A ver, eh, se está estimando una producción, una pérdida de producción de un 40%, un 40 y algo por ciento. El resto eh, va a poder ser eh, recolectado, va a haber productores, por eso digo que es un contrasentido, porque al productor que tenga producción se lo va a beneficiar
y al productor que no lo tenga lo van a castigar. Va a haber producción, obviamente sabemos que con una disminución muy fuerte en la producción, pero va a haber disponibilidad de granos para vender, por eso la tentación, y hay un stock que está en manos concentradas, que por lo general es el sector concentrado exportador, que también están esperando estos momentos como para ellos generar el proceso de exportación para recibir este beneficio. ¿Ustedes tienen algún detalle, Carlos, de cómo va a ser la operatoria? Se habla de $1 a 300 pesos. ¿Tienen conocimiento de cuál va a ser el monto que le va a poner el gobierno? No, no, lo que hemos, o sea, directamente del gobierno, imagínense que el secretario de Agricultura hasta el momento está negando esta posibilidad, o por lo menos lo negaba cuando el mismo ministro Massa lo estaba anunciando. O sea que no tenemos ninguna claridad, lo que sabe la prensa, lo que se sabe por trascendidos, de que estaría en el orden de los 300 pesos, que sería un mes la soja y 3 meses maní, arroz y vino. Y Carlos, ¿y cómo sigue lo anterior, la situación que usted describía, que incluso ustedes se reunieron en una asamblea muy importante en Villa Constitución, se había establecido un plazo para que el gobierno diera alguna respuesta, esa respuesta no apareció? ¿Tienen algún canal de diálogo? ¿Qué están analizando como posibilidad de continuidad de estos planteos? Bueno, el canal de diálogo, si bien existe y hay pequeños gestos de ir en lo que uno viene reclamando, que es, por ejemplo, esto que se anunció en un tuit, obviamente que no tiene validez, porque la validez es cuando es un boletín oficial, pero se anunció de que iba a haber una flexibilización y mayor espontaneidad de declaración de emergencia y no con la burocracia que tiene para que se puedan munir de los certificados de emergencia Sí. los productores, inscribirlos en la FIP y de ahí que recién tengan la posibilidad de ser tenidos en cuenta. Esto va en la vía de lo que venimos reclamando, obviamente que lo que ellos están respetando es la ley de emergencia, de posponer o suspender el pago de anticipo de ganancia, y nosotros lo que estamos hablando es de la suspensión, dada la dramática situación económica que tienen los productores, para permitirles un desahogo, y que lejos estamos en este diálogo de llegar a un acuerdo, y menos en lo que nosotros hablamos de generar un salvataje a todas las Ujú. producciones, economías regionales, ganadería, los tambos, los cultivos principales, maíz, soja, trigo, sorgo, todas esas situaciones que han... Girasol ha tenido un poquito más de benevolencia, pero el resto ha estado muy complicado, y sabemos que muchos productores van a dejar de serlo si no hay un salvataje. No solo con un financiamiento con tasas del 50% se salva la gente, yo creo que hay muchos productores que de todos modos, si no hay un salvataje, este va a ser el último año que van a ser productores, y es lo que nos desespera, lo que nos empuja al reclamo, porque 21 años le han sacado plata al productor, igual, si era chico, mediano, grande, no les importaba, le sacaban a todos por igual, y obviamente que hoy al que vamos a ver desaparecer es a todo el sector más pequeño, y vamos a ver cómo se concentra la tierra y la producción, y eso la verdad que es una película que no la queremos ver. Es decir, los anuncios de alivio fiscal que hizo el ministro de Economía fueron unilaterales y ustedes consideran insuficientes, digamos, para la situación, ¿no? Tal cual, tal cual. Si bien van en la línea de lo que tiene que ser, hay que ser más generoso en ese sentido, y con el alivio fiscal solamente no se soluciona porque los productores están endeudados en insumos, en semillas, endeudados en metalmecánica, endeudados en los quintales que tienen que hacer frente por los arriendos, y que obviamente todo este endeudamiento, si no se puede hacer frente a los compromisos, presupone una suspensión en la cadena de pagos que va a afectar a los pueblos del interior, a la economía, al normal desarrollo de esos pueblos del interior,
que ya no solo vamos a hablar de lo productivo, sino que en las primeras instancias es lo íntimamente relacionado con lo productivo y que en segunda y tercera instancia va a hacer un efecto dominó sobre todos los demás sectores que tenían un normal desarrollo y una potencialidad que hoy no la tienen porque no hay producción. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Gracias. Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina. Bueno, está el anuncio del gobierno de este dólar agro, un dólar ampliado, aumentado, con respecto a las versiones anteriores del dólar soja. El gobierno pretende una recaudación adicional de unos 15.000 millones de dólares y nos decía Achetoni que para algunos productores es casi una provocación el anuncio del gobierno nacional porque están en una situación extrema de enorme debilidad para lo que viene y lo que necesitan es una asistencia, un rescate, decía, un salvataje de los productores que sufrieron de manera directa y muy profundamente los efectos de la sequía y lo que está haciendo esto, señala Achetoni, es ir en sentido contrario a atender esas demandas que están planteando los productores a partir de los efectos de la sequía y bueno, dicen que los efectos que puede llegar a tener este combo que está viviendo el campo es una pérdida muy importante en el número de productores que van a seguir adelante con sus actividades, principalmente en el interior y principalmente aquellos productores pequeños o medianos que no tienen herramientas ni espalda financiera para aguantar la situación que están viviendo. Con esto llegamos al final de Mensaje Directo. Nos encontramos el lunes, como siempre, a las 12:30. Chao, que tengan un buen fin de semana.